¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Este es el segundo programa y tenemos el grandísimo privilegio de tener aquí a don José Luis Preciado, que está cumpliendo todo el día. Has estado festejado. La verdad que no queremos dejarte ir. Nos regaló 5 minutitos, lo vamos a aprovechar para felicitarlo. Bueno, por el año, desde luego, de Radio YucatánFM.com, pero pues también por el cumpleaños, digo. Doctora, muchas gracias, muy gentil. Y este rico pastelito que está ahí listo para ser degustado. Sí, le trajimos su pastelito, no podíamos dejar pasar esta oportunidad, ¿verdad, Gonzalo? Definitivamente una felicitación grande a nuestro amigo José Luis Preciado. Gracias por permitirnos celebrar contigo un onomástico más de Radio Yucatán FM y por supuesto del diablo, dicen por allá, ¿no? Del mero día de hoy platicaba con los muchachos, le diría, estoy viejito yo. Viejos los cerros y todavía reverdecen. Oh, muchas felicidades, José Luis, de verdad. A ustedes. Que veamos muchos más con la radiodifusora y que podamos también tener la oportunidad de estarte felicitando año con año. He estado atento al primer programa, a este programa, me encanta la entrada del programa, de hecho es un reto, el nombre mismo, ¿recuerdas, sí, doctora? Te dije, qué buen nombre le buscaron, ¿no? Ay, gracias. Muchas gracias. Es como explorar cualquier posibilidad del conocimiento que no se escapa a una máquina de pensar. No, definitivamente. Exactamente. Y pues tenían una persona en las tablas de Mayra. Sí. Bueno, en realidad que mira, déjame decirte que este nombre surgió un poquito porque a mí siempre me criticaban en la escuela porque pensaba demasiado, ¿tú crees? O sea, como una forma de insulto, como una forma de agresión, me decían, es que tú piensas mucho, es que estás mal, ¿no? Y en alguna ocasión una maestra me dijo que yo tenía una mente retorcida, que pensaba demasiado en las cosas. Le dabas vueltas a todo. Sí, preguntabas demasiado. Exactamente. Entonces dije, bueno, pues vamos a aprovechar esa situación. Y además es como una contradicción, máquina de pensar, ¿no? Lo cual lo hace más atractivo. Y la entrada al estilo Sobek, Doctor Who, o Calimán, que contrasta con todo el mobiliario nostálgico que está aquí atrás. No, definitivamente. Muy retro, muy este museo. A la gente le ha encantado este tipo de contrastes, ¿no? Jugando a la radio en internet, trabajando en internet, pero con este sustento. Exacto. Sobre todo porque, digo, de alguna manera el estudio en sí es fresco. Y no lo digo por el aire acondicionado, lo digo en sí porque de alguna manera se presta a que uno hable, diga, comente, debata. O sea, se da esa situación. A que la hora pase de volada. Así es. Exactamente. Nos hace falta tiempo y sobre todo con Mayra. No, pero además traen un guión completo. Decía mi madre, si tu memoria te es infiel, hazte una de papel. Y eso es bueno. Exactamente. Muchas gracias. Muchas felicidades, José Luis, de nueva cuenta. Al contrario. Yo sé que traen un proyecto por desarrollar, así que yo también quería quedarme. Ahí estás, 5 minutos. Ahí estás. Mira, en la entrada. Sí, estoy en su teaser. Pero me estás dando 1 minuto 20 segundos. No. Ya pasó. Ya pasó, Y ojalá te guste el pastel que trajeron los amigos. Muchas gracias. Es de chamoy, digo yo. Sí. No, es Red Velvet. ¿Es de? Es Red Velvet. Mira. Es que mi amiga es fina. Sí, yo compro pastel en Soriana. Como aquella serie Twin Peaks, Red Velvet, la canción Rojo. ¿Es Velvet? Velvet, sí. Efectivamente, terciopelo rojo. Terciopelo rojo como de los antiguos casinos. Exactamente, y como doctora, los telones también. Sí. Es el telón. El piano a un lado y el telón encima. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Felicidades también a y ustedes. Esperamos ser dignos de esta confianza. No, encantados. Ha sido una cubeta de agua fresca. Sí. En los programas de contenido. Decíamos en la mañana, esto es hacer radio. Y poblarla de contenidos, llenarla de cosas novedosas, de programas que la gente quiere ver en la radio. Y una de las grandes ventajas de estos programas es que hablamos desde lo local. Exactamente. Con un lenguaje procurando que sea universal, ¿no? Efectivamente, porque además, bueno, la idea es ya introducirse en esto que le llaman lo local, ¿no? Lo que local.
que sí tenemos que hablar de lo que sucede in situ, pero bueno, también tenemos que conservar esta perspectiva global que finalmente ya está en nuestro día a día, ¿no? Y mostrar lo mejor de un Yucatán lleno de tradiciones. Así es, un contexto cosas local maravillosas, que es como hermoso. por ejemplo tu estampado. Bueno, esta es tabasqueña, pero de la zona. Pero de la zona, sureste, exacto, sureste. el sureste, El sigue sureste, siendo sí. sureste. Muchísimas gracias de No, nuevo. gracias a ti. Gracias a ti y a Gracias tus a Rebasé órdenes. mi minuto 20. Felicidades de nueva cuenta. Y me voy a llevar mi pastel. Claro Adelante. que sí. Y delante de la gente que es testigo. Claro, para que vean que se está llevando. Muchas su pastel. gracias. No, a ti. A ti. Y estas son las noches. Ah, pues ahorita también le va a tocar, ¿o no? Claro. ¿Sí lo vas a guardar? ¿Qué? Hasta luego, no, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí continuamos con la máquina de pensar, esta celebración que la verdad ha sido un privilegio para nosotros. Ahora sí que de pura fortuna, de manera muy azarosa, resulta que en el segundo programa ya estamos cumpliendo un año, ¿verdad? Pero bueno, no, en realidad nosotros no estamos cumpliendo el año, la estación está cumpliendo el año y es un privilegio de verdad poder formar parte de este equipo de profesionales tan importante, tan reconocido en la comunicación en Yucatán y ya, como lo decíamos, pues desde luego ya no se vuelve nada más local, todo lo que se maneja a través de las redes sociales, desde luego que también se vuelve global. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Gonzalo, si iniciamos este segundo programa con algunos de los temas que son muy importantes para los maestros, pero yo creo que también deberían de serlo para todas las personas que están interesadas en la educación? Definitivamente. Bueno, pues miren, ya el viernes, como lo habíamos dicho la semana anterior, se cierra la plataforma, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos a nuestra invitada y es una de las convocadas a la evaluación, después vamos a platicar un poquito de eso, y el viernes a las 11:55 de la noche, ya que se dio esta prórroga para el proyecto de gestión, el proyecto de enseñanza, el proyecto de asesoría, dependiendo de las funciones y de los niveles, para que se suba a esta etapa 2 de la evaluación del desempeño. Y me han estado haciendo algunas preguntas, voy a aprovechar contestarlas en este espacio, espero que me estén viendo los maestros que me hicieron estas preguntas, desde luego. Algo que es muy importante, por favor, están subiendo su proyecto, si van a subir tablas, que generalmente lo hacen en la instrucción, en la tarea evaluativa 1, que es ya donde viene el proyecto. En el caso del proyecto de enseñanza, estamos muy acostumbrados los maestros, pues a hacerlo en formatos, en tablas. Si van a subir estas tablas, por favor, no copien ni peguen. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes copian y pegan la tabla y se ve muy bonita en la plataforma, pero a la hora que el evaluador abre la plataforma, resulta que desaparece la tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hagan la tabla dentro de la plataforma, o sea, con el mismo formato que les da la plataforma, inserten una tabla y lo que sí pueden copiar y pegar son los contenidos, pero no copien y peguen la tabla completa porque entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando el evaluador abra la plataforma va a encontrar toda la información desorganizada. Entonces, este punto es muy importante. No le den guardar y finalizar hasta que estén completamente seguros de cada uno de los momentos, porque recuerden que cada momento, una vez que damos guardar y finalizar, ya no podemos regresar al anterior. Podemos revisar, pero ya no podemos editar absolutamente nada. Entonces, eso es muy importante. Por favor, revísenlo. Revisen su ortografía, revisen su redacción, es un punto muy sensible en muchos casos. Entonces, bueno, ya les contesté algunas de las preguntas que me hicieron, es muy rápido porque no nos vamos a ir con instrucciones, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Bueno, ahora sí, ya vamos a hablar. ¿Qué sucede con la evaluación ahorita que ya se nos fue el secretario, que tenemos este nuevo secretario? ¿Tú qué piensas, Gonzalo, que va a suceder con esta evaluación? ¿Realmente se está mejorando la educación con la evaluación del desempeño? Yo creo que la evaluación era un ejercicio necesario en educación. Obviamente, todo proyecto que se implementa siempre va a tener sus resistencias. Y de alguna manera también va a generar muchas dudas en cuanto a cómo las autoridades de los distintos estados lo van aplicando. El caso de la evaluación
el tema de evaluación es un tema que ha generado mucha controversia, ¿no? Vemos mucho maestro estresado, mucho director estresado. Hace unos días, pues, tuvimos la oportunidad de estar en un taller que finalmente tú impartiste por allá a prácticamente 60 compañeros, en donde escuchamos sus experiencias y realmente nos encontramos, y hay que decirlo con todas sus letras, a profesores angustiados, estresados, ¿sí? En donde te hacían comentarios como que habían compañeros maestros que ya habían parado en el hospital por cuestiones de presión, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe todo esto? Yo creo que finalmente yo estoy un poco fuera de lo que es educación básica en este momento, pero finalmente mi percepción es de que hace falta generar más canales de comunicación que puedan de alguna forma favorecer este ejercicio con los compañeros docentes de todos los niveles, ¿no? Y así evitar el rechazo que hoy tienen muchos, o el rechazo con que ven muchos a este tipo de situación. Hablaba José Luis ahorita antes de irse, decía, nosotros tenemos que ver todo de manera global en un contexto local, y en el contexto local la realidad es que encontramos mucho estrés, mucho estrés, ¿no? Ayudó que se ampliara el proceso para cerrar el plazo para cerrar de alguna manera la plataforma, pero seguimos encontrando lo mismo, resistencia y mucho estrés. Los motivos son diversos. Bueno, porque, mira, de hecho mencionábamos en el programa pasado con el doctor Rigel, la situación esta de que se plantea una evaluación global, una evaluación con muchas perspectivas, con posibilidades de instrumentos que después salen, como es el video, como es el portafolio de evidencia, como es la observación in situ de observadores expertos. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos casos como Chile o como Colombia, donde en Colombia se está introduciendo esta parte de lo del video, en donde en Chile ya se lleva 3 años con esto del video, y resulta que son los mismos resultados? Es un caos, porque además los maestros no tienen los recursos técnicos, tienen que estarle solicitando los recursos técnicos a la autoridad, en este caso al ministerio chileno, no se tienen suficientes turnos, y al final del proceso, esta degradación de la profesión docente, este demérito que se hace de la profesión docente, lo único que parece significar toda esta implementación es un aval para decir, bueno, los maestros son los responsables. Cuando vemos en contracorriente, por ejemplo, organismos como UNESCO, que sacan un informe muy interesante este año donde dicen, no, o sea, los maestros no son los responsables del fracaso, de lo que se llama el fracaso de la educación, y no solo a nivel local, ni a nivel regional, ni a nivel país, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta lógica de quienes toman las decisiones, de quienes nunca han estado en un aula? Yo creo que eso es algo que deberíamos de reflexionar, ¿no? Porque a veces como padres de familia decimos, no, es que sí, es que el maestro no funciona. ¿Qué elementos realmente tenemos para saber que el maestro no funciona? ¿Por qué? Porque le pide a mi hijo las cosas, porque es estricto, porque sus niveles de exigencia son altos. ¿Y qué pasa cuando ese maestro no tiene esos niveles de exigencia? Ah, no, es un maestro barco, es un maestro... Exactamente. Entonces, yo creo que esto es un problema muy complejo, ¿no? Pero además te voy a hacer el comentario. Me he encontrado con escuelas que han sido multipremiadas a nivel estatal, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que tienen directivos que se manejan con altos estándares en su trabajo y que finalmente generan buenos dividendos, pero que hoy, cuando hablan de educación, hablan del tema de la evaluación, hablan del tema de evaluación como el monstruo de las 1000 cabezas, ¿no? O sea, que se los va a devorar. Hay temor, hay miedo, hay estrés, y con toda la carga de trabajo dicen, o nos dedicamos a subir evidencias, y ya empiezas a oír muchas experiencias, nos dedicamos a subir evidencias, o nos dedicamos a atender a los niños o a los jóvenes, o a ver qué es lo que falta en la institución educativa. Entonces, hay muchas dudas con respecto a esto, y insisto, partamos del principio de ver ese tipo de comportamientos en escuelas muy exitosas en el estado de Yucatán. Sí, y vamos a tener justamente
como invitada especial de este aniversario, una directora muy sui generis, alguien que además, como ya dije, está convocada a la evaluación, también le vamos a preguntar acerca de eso, qué tal le está yendo con eso de la evaluación, pero que ha llamado mucho la atención, no solo a nivel local, su proyecto, sino a nivel nacional. Ya la han entrevistado en muchísimos medios, ya ha salido ahí. Escuela exitosa para empezar. De allá viene también un poco lo que estamos comentando. Y ahí platicaremos de las características que trae ella como educadora y como directora, que además defensora de derechos humanos, costumbres, tradiciones, en fin, trae un rollo fuerte. Sí, entonces yo creo que esto es importante y yo creo que esto nos debería de llevar a una reflexión profunda, porque además se habla mucho de la evaluación de los docentes, ahorita ya viene también por allá, hay mucho run con la evaluación que parece que se está perspectivando para policías, porque bueno, a alguien tenemos que culpar del fracaso de la educación, entonces ahora tenemos que culpar a alguien del fracaso de la seguridad en nuestro país, viene esta ley de seguridad interior, que es también muy polémica, y donde dice uno, bueno, vamos a evaluar, si vamos a evaluar a un empleado, a alguien que contrata el gobierno, bueno, mínimo debería de tener las condiciones básicas para poder desempeñar su función, ¿no? Entonces, yo creo que son casos muy parecidos y que se cruzan también con esto que dices de los derechos humanos, porque, bueno, la seguridad es parte de los derechos humanos, la educación es otro de los derechos humanos, la equidad de género, y es algo muy complejo que tenemos que ver no en plano, ¿no? Sino en todas las dimensiones que implica, en todo lo que significa en este mundo que ya empieza a confundir lo que son las percepciones con las realidades, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante. Se nos había quedado por allá también una situación que, a ver, esperemos que ahora sí nos dé oportunidad de hablar de ello. Ay, Mayrita. Soy terrible, ¿verdad? Bueno, es que el tiempo a mí realmente me come, una disculpa desde luego, pero espero que ustedes estén gozando tanto como nosotros este espacio, porque platicar, buscarle 3 pies al gato, que es mi especialidad, yo creo que es algo que puede hacernos pensar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comprometiendo como individuos y cómo estamos transformando o no nuestra realidad cercana, ¿no? En nuestro ámbito de acción. Y finalmente lo que dijimos desde la primera entrevista que nos hicieron, o sea, hay un ánimo no de denostar el trabajo, sino de finalmente hacer una crítica constructiva que permita de alguna manera ir pensando en esquemas de mejora, ¿sí? En esquemas de mejora, obviamente en todos los tópicos que toquemos, y educación es muy vasto, es muy universal, es muy amplio, y sobre todo en nuestro sistema, ¿no? Con que no me vayas a salir como cierto personaje por ahí que tenemos que cambiar el esquema, porque el esquema, si lo esquematizamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a esquematizar y cómo vamos a hablar de corrupción? Ya me empezaste a bulear. Ya lo vi. ¿Ah? No, ya me empezaste a bulear. No, no es cierto. Para nada, finalmente, repito, es muy importante de alguna forma entender que es un programa con un ánimo crítico, que es un programa con ánimo constructivo, y de eso se trata, de pensar. Exactamente, que no te vayan a correr. Pues sí, ¿verdad? Que te llegue tu aguinaldo. Yo creo que sí, amiga, ya. Espero que ya sí. Pasado mañana ya cayó. Ya sabemos dónde vamos a festejar. ¿Quién va a ser el patrocinador del festejo de arranque del Dios que lo impida, diría un viejo maestro, ni Dios que lo impida. Perfecto. Bueno, pues en breve vamos a tener ya, como les prometimos en el siguiente bloque, a la doctora María Candelaria May Novelo, que nos está acompañando, que queremos agradecer muchísimo el esfuerzo que está haciendo de venir desde Valladolid para platicar con nosotros. Ya nos contará sus experiencias, incluso en el viaje, porque por allá hay cosas también interesantes, importantes. Pero ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que hay que refrescar el navegador para continuar en el segundo bloque, no se nos vayan a ir, y va a estar muy, muy interesante esta plática.